Muy bien. Bueno, pues entonces ahora vamos a hablar, seguimos hablando, perdón, sobre las características del análisis de texto y la primera fue clasificar y establecer el contenido temático del texto, capturar el fondo y sentido temático del texto fue otra y el tercero es interpretar y esclarecer el contenido del texto. Aquí lo que vamos a hacer es eh, ver qué es lo más importante de ese texto y cuáles son las ideas secundarias que lo respaldan. La tercera paso para este análisis de texto será un comentario propiamente dicho del texto, es decir, vamos a situar, comentar y relacionar el texto con el proceso histórico al que se refiere, si es que así lo maneja, ¿no? Y vamos a colocar y comentar el texto en su marco histórico, vamos a mostrar qué aporta para el conocimiento de la época, personajes y problemas históricos que vengan ahí, criticar el texto con relación al tema correspondiente, autenticidad, exactitud, interpretaciones y posibles errores, ¿ok? Esa es la parte que nos va a tocar hacer. Ahora, cuando nosotros vayamos a presentar un análisis de un texto, necesitamos recordar que debemos de incluir elementos muy importantes. El primero será la portada. Ustedes ya lo han hecho y necesitamos poner pues escuela, curso, profesor, el nombre, etcétera. La referencia bibliográfica, eso es algo que se nos escapa muchísimo. Si tú estás analizando un texto, debes de incluir el nombre, el nombre del texto, el nombre del autor, el año y si es un libro, pues obviamente su editorial para que pues podamos consultarlo, ¿no? A lo mejor nos parece interesante y una breve introducción en la que que vamos a incluir, perdón, en nuestro escrito. Aparte, pues vamos a desarrollar los elementos que ya acabamos de ver ahorita, que fue pues el análisis del autor y su obra. Vamos a analizar los datos biográficos del autor, el contexto histórico social, su obra literaria y la ideología del autor. Eso es como un marco de lo que vamos a hacer respecto al autor. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen, no, pues yo leí de Ana Frank. Y pues ahí se sabe, profe, es de Ana Frank y ya. Sí, pero necesitas darme más contexto histórico. Yo no voy a leer el libro completo. Necesito tener, bueno, pues Ana estaba encerrada en un anexo con su familia en el año de 1942, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, bla, 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 bla. ¿Ok? Después entonces viene el análisis de fondo que vimos hace un ratito, que es pues cuando hablamos sobre el contenido de la obra. Vamos a manejar tema y subtemas, el argumento que maneja, cómo maneja el tiempo el autor ahí, si es cronológico, si a lo mejor ahorita te habla del presente y mañana del pasado y luego del futuro y luego se regresa al pasado, cómo maneja el espacio, si es en un bosque, si es en una selva, si es en una casa, si es en su mente, si es en su corazón, si es, etcétera, etcétera. Y también sobre los personajes principales y cuáles son los secundarios, ¿no? Entonces, pues, cuál es su papel fundamental en esta obra y cuál es su aportación, ¿ok? Después, pues, ya veríamos el análisis de la forma, que es donde vamos a hablar, cómo es presentada la información y cómo es que el autor se tomó el tiempo para decirnos exactamente qué es lo que está haciendo. Y vamos ahí y ahora sí a hablar sobre el género de la obra, si es narrativo, didáctico, etcétera, etcétera, el subgénero de esa obra, la técnica que utiliza, la estructura de la obra, ¿ok? Si es en capítulos, si es en versos, si es en capítulos, en lo que sea, ahí lo vamos a analizar. Los prototipos textuales que utiliza la narración, entonces pues va a ser la exposición, la argumentación, el diálogo, etcétera, etcétera, y también cómo maneja la narración, si está en primera persona, en segunda, en tercera, um, etcétera, etcétera. Si usa figuras literarias, también, sinécdote, sinonimia, hiperbatón, aunque ustedes todavía no han visto estos temas, si logran identificarlos, hay que poner esos elementos, el estilo que usa, su lenguaje, su vocabulario, si es coloquial, si es ambiguo, es decir, que le da muchas vueltas a las cosas, si es conciso, y el ritmo de la narración, ¿ok? Eso se va a incluir. Después, vamos a incluir una valoración global de la obra. Así es como se realizan los análisis de textos. ¿Se dan cuenta cómo lo hemos estado haciendo un poquito mal? Pues eso se debe a que no hemos estado poniéndole mucho cuidado a la forma en la que entregamos nuestros análisis de los textos. Y entonces vamos a agregar aquí quién realiza la obra,
quien vamos a presentar su apreciación y su valoración sobre esta obra y nosotros la haremos también. Vamos a agregar aquí qué fue lo que más me gustó de la obra, qué es lo que no me gustó de la obra y, vaya, en la medida que pienso que el autor consiguió, si consiguió el efecto que él estaba persiguiendo al escribir esa obra. No sé si a lo mejor intentaba hacerme reflexionar o intentaba hacerme llorar o hacerme enojar, lo vamos a agregar allí. Y también la impresión general, es decir, ya la leí, pienso esto, ¿ok? Ese es el mensaje que rescato de ese texto. Eso es lo que vamos a estar haciendo sobre los análisis de los textos y eso es lo que nosotros vamos a elaborar. Entonces, por eso es que es tan importante realizar esas lecturas, ¿ok? Entonces, vaya, analizar un texto no es nada más leerlo por encima y hacer un resumen de 2 páginas, va mucho más allá, ¿ok? Hay muchísimas cosas que nosotros debemos de analizar y de ver, debemos de considerar, porque la lectura de un texto implica tener y poner atención a cada uno de esos detalles. Si no ponemos atención a esos detalles, vamos a batallar, vamos a tener muchos problemas para el momento en el que necesitamos realizar estos análisis. Ahora, los análisis de los textos son importantes porque es la retroalimentación de lo que tú leíste. Por eso es que decidí cerrar este parcial con este tema que es importante, para que el próximo semestre tengas esta herramienta tan útil y así puedas elaborar tus trabajos de la mejor manera. Entonces, vamos a seguir trabajando con textos toda la carrera, toda nuestra historia estudiantil. Vamos a ver textos. Ay, profe, no me gustan. Lo vamos a hacer porque forma parte de su crecimiento en todos los sentidos. ¿Ok, chicos? Entonces, voy a cerrar así este tema. Es un tema relativamente corto, pero la práctica sí va a estar un poquito concisa. Les pido por favor que pongan atención, vean este video si pueden otra vez, para que tengan ya en claro lo que vamos a realizar. Les mando un abrazo, un súper, súper, súper abrazo y pues los felicito a los que me entregan, termina la clase y a la media hora están entregando trabajos. Estoy muy orgullosa de ustedes. Cuídense mucho y pues nos veremos pronto. Bye, chicos.